En el video de hoy conversaremos de esos errores que, aunque continuamente se señalan, nunca está de más insistir en cómo subsanarlos. Por ejemplo, suponiendo que un inmigrante caribeño se encontraba en Europa en la celebración de fin de año y trata de explicarle a un amigo por qué dice que se aburrió. Es que en la fiesta solo habíamos 3 puertorriqueños. Si bien todos sabemos que el verbo haber es impersonal, en consecuencia siempre debe aparecer en tercera persona del singular, muchas veces la duda surge en cómo cubrir ese vacío. Lo correcto es, en la fiesta solo estábamos o éramos 3 puertorriqueños. También es causa de errores la mezcla de expresiones diferentes, y es lo que ocurre entre las locuciones verbales darse cuenta y tener en cuenta. Darse cuenta incluye la preposición de porque el verbo a que equivale rige esa preposición. Es decir, percatarse. Siempre nos percatamos o no de algo. No se percató de que había dejado las llaves dentro de la casa. No se dio cuenta de que había dejado las llaves dentro de la casa. Mientras que tener en cuenta, que equivale a considerar, no lleva preposición porque este verbo no las rige. Las locuciones verbales equivalen semántica y sintácticamente a un verbo y tienen la misma estructura y función que tendría el verbo si apareciera explícito en la oración. No consideró que los propietarios de la casa estaban de viaje. No tuvo en cuenta que los propietarios de la casa estaban de viaje. Siempre tenemos en cuenta que y nos damos cuenta de que. No hay alternancia como si la tiene el verbo dudar. No dudo que él lo haya dicho, en la que la oración subordinada cumple la función de complemento directo. No lo dudo. También es correcta la construcción que se introduce con término preposicional. No dudo de que él lo haya dicho. No dudo de eso. En cuanto a redacción, la causa de muchos errores es ignorar la sintaxis cuando alejamos demasiado el complemento de su verbo. Es lo que ocurre en el siguiente ejemplo. Algunos expertos incluyen una quinta categoría denominada síndrome retroactivo, pero otros prefieren no incluirlos en sus informes. En esta oración, el complemento directo del verbo incluir es una quinta categoría denominada síndrome retroactivo, porque es lo incluido. Esto significa que el pronombre enclítico que se le debe añadir a dicho verbo debe concordar en femenino y singular con categoría y no con síndrome. Lo correcto es, pero otros prefieren no incluirla en sus informes. En otras ocasiones, lo que se aleja es el pronombre relativo de su referente. La policía local detuvo recientemente a 2 personas por tráfico de drogas, robo con fuerza y atentado, tras golpear a un agente y causarle heridas. La operación, en la que también participó la Policía Federal, conllevó el decomiso de 2 kilos de marihuana y 2 carros robados. Uno de ellos pasó a disposición judicial, mientras el otro fue puesto en libertad. Lo primero que viene a la mente es que lo que pasó a disposición judicial fue uno de los carros, porque es el sustantivo más próximo al pronombre. En este caso, lo correcto es precisar el sujeto de manera explícita. Uno de los detenidos pasó a disposición judicial, mientras el otro fue puesto en libertad. Aunque resulta bastante fácil distinguir una oración relativa explicativa de una especificativa, gracias a la entonación, no siempre este método funciona, por lo que ante la duda, lo ideal es hacer la prueba del inciso. Veamos, si decimos, las ropas estaban usadas, fueron donadas al orfanato. Es fácil darse cuenta de que estamos ante un inciso explicativo que se puede eliminar sin mayores contratiempos. Las ropas fueron donadas al orfanato. Mientras que si decimos, las ropas que estaban usadas fueron donadas al orfanato, es evidente que se trata de un inciso especificativo y que no se puede obviar sin que la oración pierda su significado, porque está especificando cuáles ropas fueron las donadas y cuáles no. Pero no siempre el nexo relativo que introduce un sintagma explicativo.
Algunas veces forma parte de la oración principal, como ocurre en el siguiente ejemplo. La niña despreció la comida que con tanto amor le había preparado su tía. Si eliminamos el inciso, la oración quedaría incompleta. La niña despreció la comida que le había preparado su tía, porque el relativo que pertenece a la oración principal se refiere a comida y por lo tanto debe quedar fuera de las comas. La niña despreció la comida que con tanto amor le había preparado su tía. Todos creyeron la mentira que con tanta insistencia repetía la prensa. Siempre que se celebra un evento cultural, especialmente las premiaciones, es costumbre esperar que la prensa del espectáculo al día siguiente critique o alabe el vestuario de las celebridades. Pero, frivolidad al margen, muchas veces estos títulos adolecen del error que estamos viendo ahora en pantalla. Los adverbios mejor y peor son invariables como todos los adverbios. Lo correcto es los mejor y peor vestidos, porque aquí vestidos no se refiere a la prenda femenina, sino al participio del verbo vestir. La palabra como en ocasiones funciona como preposición que equivale a en calidad de o en concepto de. Como presidente de la Sala Civil del Tribunal desaprobó la sentencia. Lo hizo bajo esa investidura, que es limitada relativamente, ya que fuera de ese marco es una persona desprovista de esa facultad. También se emplea para dar un matiz aproximativo. El trabajo se consideraba como un castigo, pero realmente no lo es. Lo quería como a un hijo, tampoco lo es. De ahí que resulte censurable cuando introduces ideas certeras y definitivas. El juez consideró como insuficientes esas pruebas. Lo correcto es, el juez consideró insuficientes esas pruebas. Nadie considerará como patriótica tu abnegación. Nadie considerará patriótica tu abnegación. Algo similar a lo que ocurre con los cargos o las profesiones. Lo nombraron como concejal del distrito. Fue elegido como mejor atleta del año. Me gradué como ingeniero químico. Cuando lo correcto es, lo nombraron concejal. Fue elegido el mejor atleta. O me gradué de ingeniero químico. O en ingeniería química si queremos mencionar la disciplina. Y para despedirme, quisiera compartir un dato curioso. Hasta hace relativamente poco, los cuentos infantiles eran introducidos por la expresión érase una vez 3 cerditos, o érase una vez un príncipe y una princesa, o érase una vez 2 hermanos, por ejemplo. Hasta que alguien se dio cuenta de que esta expresión adolecía de una discordancia, ya que 3 cerditos, 2 hermanos, un príncipe y una princesa constituían un sujeto plural. De modo que lo correcto habría sido éranse una vez. Y desde ese momento se optó por reemplazar esa expresión inicial por el impersonal había una vez. Y ahora sí me despido. No se olviden que los estoy esperando la próxima semana aquí en Ortografía Integral. Muchas gracias y nos vemos.